Buenos días, mi nombre es Félix Álvarez y me han pedido que os explique el tema 1 de Derecho Constitucional. Bueno, el título del tema es La Constitución Española de 1978, estructura y contenido y reforma. O sea, la Constitución, estructura, toda norma, la Constitución lo es, una ley de leyes, está dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos, o algunas de estas partes. Esta es así. Pues eso es lo que equivaldría al concepto de estructura. Estructura es las partes que tiene algo, ¿no? Pues entonces son los títulos, los capítulos, las secciones y los artículos. El contenido, la totalidad de los artículos de la Constitución, los artículos, los 168 artículos, más sus disposiciones adicionales, sus disposiciones derogatorias y su título preliminar. Y la reforma, la propia norma, la propia Constitución regula a través de qué procedimientos se modifica o reforma, estaríamos hablando de lo mismo, los términos modificación o reforma, cómo se modifica o reforma la Constitución. Pues esto se regula en los artículos 167 y 168. Yo lo primero diría es que la Constitución Española de 1978 se aprobó en referéndum del pueblo español del 6 de diciembre, por eso cada año celebramos ese día, el Día de la Constitución. Se aprobó luego por las Cortes Generales el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE de 29 de diciembre. Entiendo que hay que retener la fecha. 6 de diciembre, 27 de diciembre y 29 de diciembre. Aprobación en referéndum por los españoles, aprobación por las Cortes Generales y publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. Bien, diría en cuanto a la Constitución que es una ley, pero la ley de leyes, la ley que está por encima de todas las demás leyes. O sea, el ordenamiento jurídico, que es el conjunto de leyes y normas de otro rango que nos dotamos los pueblos, los estados para gobernarnos, eso es lo que se denomina ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico se compone de leyes, de reglamentos, de decretos leyes, de circulares del Banco España, eso es un ordenamiento jurídico. Bueno, pues dentro del ordenamiento jurídico, la norma fundamental del Estado es la Constitución de ese país, en el caso del nuestro, de la Constitución española. Todas las demás normas están subordinadas o por debajo de la norma constitucional. O sea, por eso se denomina la ley de leyes. Bien. Eso no deja más de ser algo para que entendáis cómo se organiza el cuerpo normativo u ordenamiento jurídico de un Estado. Tiene una estructura piramidal. Si nosotros reflejamos una pirámide, en la cúspide, arriba del todo, lo que está allí, donde se unen estos dos dedos, los dedos índices de mis manos, sería la Constitución. Y por debajo, ya luego, se encuentran las demás normas del Estado. Como característica de la Constitución, es decir, que una Constitución escrita, esto es decir, bueno, claro, está escrita, sí, efectivamente está escrita. Hay regímenes como el régimen anglosajón que no tienen una Constitución escrita. Pues por eso resaltamos que siguiendo el modelo continental y el modelo, por supuesto, mediterráneo, como el nuestro, como el de Francia, el de Italia o también el de Alemania, pues una Constitución escrita. Es una Constitución extensa, hay otras muchas que son mucho más cortas. Esta es la más larga de todas las que hemos tenido hasta ahora. Nosotros hemos tenido muchas constituciones a lo largo de la historia. Algunos dicen que desde la primera de 1805, pero luego, por supuesto, la conocidísima de la Pepa de 1812. ¿Sabéis que se llama de la Pepa? Porque se aprobó el día de San José y de ahí tiene el nombre de la Pepa. Luego la Constitución, bueno, hubo otra, la de la Gloriosa del 68, la de la Segunda República de 1931. Muchas constituciones, pero la que tenemos en vigor y la actual, la que nos rige y la que sirve para gobernarnos, es la de 1978. Es una constitución muy extensa, la más extensa de la que hemos tenido. Es una constitución rígida, y quiere decir que es rígida porque es difícil modificarla. Si fuera fácil modificarla o cambiarla, diríamos que es flexible. Por este caso decimos que es rígida. O sea, no pretendáis buscar estos términos de escrita, extensa, rígida en ningún lugar del texto de la Constitución. No lo vais a encontrar. Es una característica de la Constitución que la doctrina, los estudiosos, pues después de analizarla, de leerla, de estudiarla y de conocerla, han dicho, pues esta Constitución se caracteriza por ser escrita, lógicamente, extensa, rígida. Una Constitución que opta por un Estado regido por una monarquía parlamentaria, o sea, un rey, pero en un régimen parlamentario.
El poder emana del pueblo, no como antiguamente en el antiguo régimen que emanaba del rey solo. ¿Os acordáis aquello cuando estudiábamos historia de los reyes, sobre todo los reyes franceses, Luis XIV, Luis XV, XVI? El poder emanaba del rey sol, que era el que lo recibía de la divinidad. No, no. La Constitución proclama claramente que la soberanía nacional reside en el pueblo español. La soberanía reside en el pueblo. Y es el pueblo el que entrega el poder suyo a otras instituciones o a otros cargos. Pero es la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es una constitución que aquí en este tema que os han facilitado, pues dice que también es una constitución integradora. Yo le llamaría, más bien resaltaría consensuada, que también utiliza ese término el tema. Consensuada porque fue fruto de una decisión conjunta de distintas fuerzas políticas. Cuando uno conoce la Constitución se ve que ahí está la mano de las fuerzas nacionalistas, como en su día el PNV o lo que era Convergencia y Unión, lo que hoy es Junts. Es una Constitución que todas las fuerzas políticas tuvieron que hacer concesiones para ponerse de acuerdo, lo que se llamó luego el Pacto de la Transición, ¿no? O sea, todas tuvieron que ceder y renunciar a algunos de sus ideales. El PSOE, por ejemplo, renunció a una tercera república. Tras la muerte de Franco, pues se podía haber optado por una tercera república, pero el Partido Socialista, que en su ADN es un partido republicano, pues renunció a la instauración de una república. O partidos de derecha que a lo mejor no querían no ir a hablar de las autonomías o de los nacionalismos, pues tuvieron que aceptar que se reconociera un régimen de autonomías, En fin, por tanto es una constitución consensuada, fruto del consenso de todos los españoles, a través de los representantes que se nombraron de lo que se llamaron los constituyentes. Bien, os diré que la estructura de la Constitución es muy fácil esto de aprender. Un preámbulo, y luego tiene 10 títulos. Título preliminar, y 10 títulos más. Serían 11, Un preámbulo, un título que no lleva número, que se llama título preliminar, y luego 10 títulos numerados correlativamente del 1 al 10. Yo recomendaría que os aprendierais el nombre de cada uno de esos títulos. Lo que es el nombre, eso se denomina la rúbrica del título. O sea, el título segundo, de la corona. El título tercero, de las Cortes Generales. El título séptimo, de la economía y hacienda. Yo desde luego recomendaría que os lo aprendierais y que supierais, o por lo menos de forma muy aproximada, decir más o menos cada uno de esos títulos qué artículos abarca. Pues tenéis que tener la idea de que la corona va del 56 al 65. A lo mejor en un momento determinado no os acordáis exactamente, pero si os hablan del 60, pues este artículo es de la corona. Estará hablando, por tanto, o de la regencia, o de cómo si es hereditario o no. En fin, saber encuadrar cualquier artículo dentro del título al que pertenece. Esto es una labor que tenéis que hacer vosotros y que yo no os puedo ayudar, pero que aquí la tenéis en un esquema perfectamente reflejado y que os invito a que de forma más chacona pues lo estudiéis. Y luego otros que sin duda alguna tenéis que saber. La reforma constitucional, pues del artículo 166 a 169. Y eso es importante saberlo porque si en un tipo T os preguntaran sobre el artículo 167 regula el procedimiento de reforma constitucional, sí, no, o está regulado en el 94. Si no sabéis ubicar ese artículo, no sabréis su contenido y lógicamente no vais a conocer el contenido de todos los artículos de la Constitución. Pero si sabéis ubicarlo dentro de la estructura, eso os facilitará tanto su asimilación como en un tipo T responder de forma acertada, que en definitiva es de lo que se trata. Bien. Y el último apartado que regula este tema, que es muy importante, es el tema de la reforma de la Constitución. Lo primero que tenéis que saber es cuándo una reforma se hace por una vía o cuándo se hace por otra. O sea, esta Constitución tiene para regular la reforma 3 artículos, el 166, 167 y el 168. El 166 lo que os dice es que para reformar la Constitución, que es una ley, insisto, la iniciativa, el poner en marcha el procedimiento de reforma, eso es la iniciativa, tiene que nacer o del gobierno, o del Congreso de los Diputados, o del Senado, o de las Asambleas Legislativas de la Comunidad Autónoma. Nadie más tiene capacidad para reformarla, para iniciar, el procedimiento de reforma. No lo puede hacer un gobierno autonómico, no lo puede hacer el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, no. La iniciativa
tiene que surgir necesariamente de gobierno, Congreso de los Diputados o Senado y la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Tampoco es posible a través de la iniciativa legislativa popular. Hay leyes que se ponen en marcha el procedimiento de aprobación de la ley por iniciativa de los ciudadanos, del pueblo. Eso se llaman leyes de iniciativa legislativa popular. No es posible una reforma de la Constitución por la vía de la iniciativa legislativa popular, puesto que lo impide el artículo 87.3. ¿Cuándo se hace por una vía o por otra? Pues aquí os lo dice claramente la Constitución y es algo que tenéis que tener muy claro, porque si os dicen, se pretende reformar tal artículo, ¿por qué vía será? Vosotros enseguida tendréis que saber si es por la vía del 167 o por la vía del 168. Bien, y eso conllevará que el procedimiento de reforma sea uno u otro. Con esta guía que yo estoy dando ahora, cuando leáis esos artículos, entiendo que os facilitará la asimilación. Os voy a hacer un pequeño ejercicio y os invito a que lo hagáis. Se está hablando de una futura reforma de la Constitución, concretamente del artículo 49, para hacer desaparecer de la dicción o de la redacción actual el término disminuidos. El artículo 49 dice: los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos, sensoriales, a los que prestarán la atención especializada, Se quiere quitar la palabra o suprimir la palabra disminuido. Me gustaría que me dijerais quién tiene la iniciativa para poder suprimir ese término de la Constitución o sustituirlo por otro, en caso de que sea el objeto de la reforma. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién no tiene la iniciativa? ¿Y por qué procedimiento? O sea, ¿por qué vía? Si por la vía ordinaria o por la vía del procedimiento agravado hay que hacer esa modificación, y cuáles serán los cauces o trámites que hay que hacer. Todo eso, con el estudio de este tema, lo podréis saber y veréis lo satisfactorio que es cuando eso se haga. Os doy como pista que la Constitución se ha reformado dos veces desde el año 78. Una, el artículo 13. También me gustaría que me dijera cómo se hizo ese procedimiento, o que lo reflexionarais y que llegarais y buscarais en internet, y si tenéis dudas me lo preguntáis. Y el artículo 135. Esos dos son las dos veces que se han modificado. Os doy una pista. ¿Habéis celebrado en España, hemos celebrado alguna vez un referéndum de reforma de la Constitución? Porque si ha existido, que yo os confirmo que no, eso significa mucho ahora de saber por qué procedimiento. Bueno, pues muchísimas gracias.